en el escáner puesto en una camioneta Chevrolet Silverado 3500 con motor 6.0 litros. Ya, ok. Horizontal. Ya, bueno, caballeros, Torres, ¿se ve bien? Torres. Bien, se ve bien, punto. Ya, ok. Vamos a ir iniciando. Enfócanos todo. Vamos a hablar en esta clase, señores, sobre sensores y actuadores. ¿Ya? Prácticamente en el vehículo, en el sistema de inyección, tanto de control, la inyección, prácticamente el chispa y todo lo demás, necesita la unidad de control electrónico, los componentes llamados y actuadores. Ahora vamos a ir hablando con los sensores. Los sensores principalmente ya son unos dispositivos que captan básicamente un movimiento mecánico. ¿Para qué? Para poder transformar a una señal eléctrica, Ahora vamos a ir hablando sobre actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores ya son unos dispositivos que reciben una señal eléctrica. ¿Para qué? Para poder transformar, para hacer algún trabajo específico. Ahora, ¿qué sensores? Por ejemplo, sensores estamos hablando de sensor de MAF, estamos hablando del sensor IRT, sensor ST, CKP, sensor CMP, NOx sensor, medición de árbol de levas, sensor TPS. Hay cantidad de sensores en los motores, aproximadamente 12 o 13 sensores. Sensor de golpeteo, sensor de ignición, varios sensores. Ahora, dentro de los actuadores, uno de los actuadores ya hemos hablado bastante, estos actuadores que es la bomba de gasolina. Entonces, pasemos un poquito sobre la bomba de gasolina. Actuadores, primero vamos a ir empezando, lo cual en la clase anterior hemos hablado bastante y hemos hecho la Entonces, es un dispositivo básicamente para qué? Para poder ir enviando a hacer circular todo el combustible que hay en el tanque, y esto trabaja de manera eléctrica, con positivo y negativo. Uno necesita un positivo y lo cual es controlado con la unidad de control único. Entonces, cuando tenga eso negativo, y manda la unidad de control electrónico positivo acá, ¿ya? Y esta bomba de gasolina se pone en funcionamiento y succiona por este filtro de aspiración que tiene, lo cual va a elevar a alta presión dependiendo cuántos bares sea, de 3 bares, de 7 bares, hasta de 9 bares. ¿No? Ahora, otro de los componentes principales, llamado actuadores, que ya sería el número 2, son estos dispositivos que se llaman inyectores. Estos dispositivos se llaman, caballeros, inyectores. Entonces, ¿cuál es su función?
estos inyectores. Su función principal es pulverizar el combustible gasolina hacia el motor. Entonces, simplemente lo que hace es pulverizar. Internamente, tiene básicamente aquí unos orificios pequeños, lo cual permite poder pulverizar, atomizar en toda la cámara de combustión que tiene el motor. Y actualmente trabaja todos los inyectores, caballeros. Ya aquí le llega prácticamente una presión de combustible, ya, de aquí del riel, desde luego. Este es el famoso riel, viene prácticamente aquí el inyector, ya. Entonces, aquí se genera una presión y esa misma presión entra aquí a los inyectores y cuando inyectan, cuando llega un negativo, ya, con pulsos y un positivo constante desde luego. Cada que envíe la unidad de control los pulsos aquí en la conexión eléctrica, entonces esto prácticamente se va a abrir internamente la aguja que tiene aquí, ya, la aguja que tiene acá, se va a ir abriendo. Es como la puerta más o menos que tenemos en nuestras casas. Cuando vos abres la puerta, entonces puedes pasar, y cuando está cerrada la puerta, no puedes pasar. Eso es el función básicamente de este componente llamado inyector. ¿No? Resumen. Es un componente, ya es un actuador que sirve para pulverizar gasolina hacia la cámara de combustión para que haya una explosión desde luego. Llega el combustible acá, entonces necesita un positivo constante y unos pulsos negativos al otro lado para que pueda activarse este inyector, para que pueda abrirse la aguja y de esa manera con la presión que tiene acá inyecte el combustible, ¿no? Hasta el momento repasamos entonces dos actuadores, bomba de combustible y los inyectores que se denominan como actuadores. Ahora vamos a ir pasando por sensores, ya vamos a ir pasando por sensores. Otro de los actuadores, me estoy olvidando, prácticamente aquí vienen las bujías, ¿no? Las bujías son otros de los actuadores, los cuales reciben un corriente de alta tensión, aproximadamente de 20.000, 18.000, hasta 35.000 voltios, dependiendo qué sistemas de encendido sea. Lo cual, a esos actuadores llamados bujías generan un chispa. Entonces, como decimos anteriormente, los actuadores reciben una señal eléctrica para hacer un trabajo en específico. ¿Ya? Ok, vamos a ir repasando inicialmente sobre los sensores. ¿Ya? El primer sensor, vamos a ir mezclando, señores, va a ser este sensor, ya va a ser este sensor, y este sensor se llama sensor TPS, ¿ya? Este sensor TPS, ya, viene ubicado prácticamente entre el múltiple de admisión entre el filtro de entrada. Entonces, generalmente en la entrada del múltiple de admisión va a venir todo el cuerpo de aceleración. Y aquí en el cuerpo de aceleración prácticamente viene la mariposa y el chicotillo, que viene acá, el chicotillo. Entonces aquí le llega un chicotillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda acelerarse el motor mecánicamente con un chicotillo, desde luego, ¿no? Entonces yo piso el acelerador, esto se mueve así. Y aquí internamente hay una mariposa, lo cual empieza a abrirse, ¿no? Cuando se abre, entra más aire por acá, más aire entra por aquí, y lo cual empieza a acelerar el motor, desde luego. Entonces, este sensor TPS del cual les estoy hablando cumple esa función de poder captar la posición de esta mariposa de aceleración que está aquí adentro, y a esta mariposa hace trabajar este chicotillo que viene desde el acelerador del vehículo, ¿ya? Entonces, repito una vez más.
Esto es el sensor ya TPS, ya el sensor TPS, y lo cual generalmente trae 3 conectores. Ya 3 conectores va a traer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este sensor TPS? Capta la posición de la mariposa de aceleración en relación al pedal del acelerador, a la posición del pedal del acelerador. Significa de que yo voy a acelerar el pedal, ¿ya? Entonces, se va a mover prácticamente la mariposa de aceleración. Y esa posición va a captar este sensor. ¿Cuántos grados está? ¿No? Si está 5 grados, 2 grados, está básicamente 25 grados, 30 grados. Entonces, eso es lo que va a ir marcando este sensor. Entonces, este sensor, ese movimiento, esa posición va captando y va a convertirlo a una señal eléctrica y va a enviar aquí a la unidad de control. Podemos ver acá. Esto es nuestra unidad de control electrónico. Entonces, capta acá la posición de la aceleración, de la mariposa de aceleración, desde luego va a enviar por aquí a la unidad de control electrónico diciendo de que se ha movido la mariposa de aceleración y este caballero llamado IQ, la unidad de control electrónico, en ese momento envía unos pulsos, básicamente, a los inyectores, pulsos negativos más amplios. ¿Para qué? Para que puedan inyectar más combustible y de esa manera acelera el. Ahora les voy a ir hablando de los señales, cómo son los señales de acá. Este sensor TPS necesita una señal positiva acá, ¿ya? Una señal positiva. Y necesita aquí un señal básicamente un cociente negativo. Generalmente, ya en este caso, ¿cómo está? Positivo está el color amarillo, fíjense, ¿no? Amarillo positivo llega. Negativo llega aquí el color verde. ¿Ya? Entonces, este sensor necesita positivo y negativo, ¿no? Y entonces, con eso va a ir trabajando este color del medio que está color marrón. Este color marrón es el cable de señal. Es el cable de señal. Entonces, repito una vez más, positivo, negativo, y ese del medio es el cable de señal que va a enviar de aquí, del sensor TPS, la TPS, hacia la unidad de control electrónico llamado ECO. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a uno de los sensores en específico, el sensor TPS. ¿Está claro, señores? Para ir pasando a otro sensor. ¿O hay preguntas hasta acá? Directamente audio. Y vamos a levantar la mano. Ya. No habiendo preguntas, entonces vamos a ir continuando. Principales fallas de este sensor o las síntomas que presenta el vehículo cuando este sensor TPS está fallando. Los más comunes síntomas que presenta el vehículo cuando este sensor falla es lo siguiente. El vehículo básicamente no obedece. ¿Ya? Inicialmente un 50%. Cuando aceleras, no te va a obedecer, no va a acelerar absolutamente nada. No va a acelerar el motor. ¿Qué pasa eso? Cuando este sensor no está marcando la posición. O sea, ¿cómo se interpretaría hasta ahí? ¿No? Cuando yo acelero el pedal del motor, ¿no?
pedal del motor, pero no se nota ningún cambio, no aumenta ni las revoluciones, no aumenta ni el ruido del motor, no aumenta los RPMs. ¿Cómo se entiende en ese caso? Yo estoy pisando, desde luego aquí este componente, ya, que es del chicotillo, donde viene el chicotillo hasta acá, se va a abrir. Y la mariposa aquí, que está aquí adentro, se abre igual. Pero este sensor TPS no marca esa posición, no envía una señal. Entonces, cuando el motor, por ejemplo, está parado, ya este sensor envía aproximadamente 0.5 voltios, ya por aquí, 0.5 voltios, cuando el sensor, cuando el motor está solamente apuntando. Yo lo pongo en marcha mi vehículo, ya doy arranque, mi motor está girando a 1000 revoluciones por minuto en Salenti, desde luego, ya. Entonces, lo cual, en ese momento, cuando está funcionando el Salenti, este sensor va a enviar aproximadamente 2.5 a 2 y picos, eso es aproximadamente, ya 2.5 voltios, 2 a 2.5 voltios va a enviar este sensor TPS ya de señal a la unidad de control cuando está en Salenti. Entonces, cuando yo piso el acelerador de mi vehículo, este sensor ya no envía 2.5 voltios de señal, sino aumenta dependiendo a qué grado estoy pisando el acelerador. Entonces, yo estoy empezando a acelerar y el señal que va a ir variando es 2.6, 2.3, va a llegar a 3. Si voy a acelerar, por ejemplo, está calculado, si voy a acelerar hasta 3000 revoluciones por minuto, esto ya va a llegar a 5 voltios. Entonces trabaja más o menos 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando acelero y no me obedece? Esa señal que tiene que aumentar de 2.5 a 3, a 3, 4.5, no aumenta esto, a pesar de que estoy acelerando. Entonces, eso es lo que pasa cuando este sensor falla, no envía una señal alta, no varía, por más que yo acelere. En otras palabras, este sensor no está trabajando. Y por eso, porque este sensor no trabaja, cuando yo voy a acelerar, el vehículo no va a obedecer, ¿no? Eso es uno de los principales fallos. Por ejemplo, otro de los principales fallas, ya generalmente, cuando esto está desconectado, por ejemplo, está desconectado, se va a encender el check, desde luego. Ya se va a encender el check. Luego, por otra parte, cuando este sensor está enviando unos valores erróneos, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que el motor va a cascabelear, va a sacudir bastante. Entonces, eso es en cuanto a algunas fallas que podemos ir aclarando, señor. Ahora escucho preguntas. Enfocar nomás ahí. Ya. Bueno, he visto de que recién se ha conectado Adali, Celín. Vamos a ir entonces pasando a ronda de preguntas. Hasta el momento hemos ido hablando sobre los sensores, básicamente el sensor inicialmente, ¿no? TPS. Ya, Adale, buenas noches. Buenas noches, profe. Ya, a ver, dígame, ¿dónde viene ubicado el sensor TPS?
En ¿Dónde viene el, ubicado el sensor TPS? en la mariposa, profe, donde el filtro. ¿Ya? Vamos a ir consultando al compañero Ariel Toses. Toses. Adelante, bro, adelante. Ya, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su función del sensor TPS? Ahorita acabamos de hablar. ¿Qué es lo que hace ahí el sensor TPS? ¿Cuál es su función principal? De mandar señal de alimentación a la computadora para que pueda inyectar, ¿cómo se llama? Pueda acelerar, digamos, el motor, ¿no, profe? Ya, ok, perfecto. Entonces, para ir aportando un poquito más a eso, el sensor TPS capta ya la posición de la mariposa de aceleración. ¿Cuándo? Cuando yo en mi vehículo estoy acelerando, ¿ya? Cuando yo en mi vehículo he acelerado, ya cuando yo en mi vehículo estoy acelerando, esa mariposa de aceleración que se ve ahí, entonces donde llega el chicotillo, va a ir moviéndose. Y eso es justamente lo que va a captar ese sensor TPS, ya ese sensor TPS. La posición de la mariposa de aceleración. En relación a eso, entonces, el motor va a ir aumentando las revoluciones por minuto y la unidad de control electrónico va a enviar más cantidad de combustible. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a ir con otro. Cristian Peña Arias. Su audio, por favor, Cristian. Diga, profe. Ok, la pregunta es lo siguiente. ¿Cómo trabaja el sensor TPS en relación a las señales? ¿Cómo señales? ¿A qué se refiere, profe, con ¿Cómo señales? son las señales del sensor TPS? ¿Envía positivo, no envía, es negativo? Ah, ¿Está desconectado? los del cable, eso que mostró hace rato, está diciendo, profe. Excelente. Ah, ya. Bueno, a lo que yo entendí, el amarillo que tiene ahí eh, en ese dispositivo, en ese conector, el amarillo es positivo, el verde es negativo y el rojo es de señal. A lo que yo he anotado y he atendido al video, a lo que Ya, estaba mostrando. ok, está bien. ¿Ese positivo de dónde viene ahora? Eso sí, no sé, profe. Ese positivo viene desde la unidad de control electrónico también, ¿ya? De la computadora, Ah, del EQ. del ECU, ¿ya? Oh, ya, ok, Ahora, profe. el negativo también viene de la unidad de control electrónico, ya es una masa, el Ok, profe. negativo. Y ahora, ese sensor entonces recibe dos cosas, ya es prácticamente para que funcione el embobinado que tiene internamente, necesita una alimentación y una tierra. Y el cable del medio, ya, el cable del medio es señal, es señal. Entonces, quien va a enviar una señal básicamente a la unidad de control electrónico y la unidad de control electrónico llamado ECU va a ir regulando. Por eso es computadora, lo dice, ¿no es cierto? Por eso Sí, básicamente es un cerebro, dice, es un cerebro. ¿Qué cuando decimos cerebro? Cerebro es algo pensante. Entonces, en él ya están programados ya. Si le envía, por ejemplo, 2 voltios de señal, ya sabe qué tiene que hacer la unidad de control electrónico. Entonces, cuánto debe enviar, qué cantidad de combustible va a enviar. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, empieza a acelerar el motor. ¿Cuándo? Cuando envía más gasolina. Y cuando empezamos a acelerar, la mariposa está tapado. Al empezar a acelerar, se abre la mariposa de esa forma y empieza a entrar más aire. Y ¿por qué entra más aire? Entonces, necesita igual mayor combustible para que prácticamente haga una mezcla ya en relación a las etapas que funciona el motor, ya sea ralentí, plena,
alta o aceleración. ¿Ya? Sí, profe. Ok. A ver, otro. Celín, active su audio. Ya vamos a ir con otro entonces. Mauricio. Mauricio, active su audio. Profe, Ok, la pregunta es lo siguiente. Ya que ustedes no hacen preguntas. ¿Cuánto de voltajes envía el sensor TPS en relación a las etapas del motor? 1. ¿Cuánto de señal va a enviar a la unidad cuando el motor está apagado? ¿Cuánto de voltaje va a enviar cuando el motor está girando o está en etapas de, sí, girando 1000 revoluciones por minuto? ¿Cuánto de voltaje va a botar cuando yo voy a empezar a acelerar? ¿Y cuánto de voltaje va a botar cuando estoy acelerando en 3000 revoluciones por minuto, por ejemplo, en plena? ¿Cuánto de voltaje? Eso. Mauricio. Mauricio, active su audio. profe, esta pregunta. Ya no hay respuesta, parece. Vamos con Rodrigo entonces. Rodrigo, active su audio. Profe, Ya, la misma pregunta. La pregunta va para vos, Rodrigo. profe. ¿Cuánto de voltaje va a enviar el sensor TPS en Pues, relación a etapas del motor? creo que del sensor TPS envía cuando está apagado 12 voltios. Ya, a ver, te dejo equivocarte. Cuando lo enciendes, manda 14. No lo entendí. Tengo muy baja la señal. Ya, ok. Aquí les aclaro entonces. El sensor TPS, señores, recibe positivo y recibe negativo para que funcione, desde luego, ¿no? Y él envía una señal a la unidad de control electrónico, ya un voltaje de 0 a 5 voltios, mínimo 0, máximo 5 voltios en relación a las etapas del motor. ¿Cuándo? Cuando yo ya está prácticamente, lo he apagado el vehículo apagado, algunos sensores TPS ya prácticamente no van a marcar nada. Cuando el motor está apagado no marca absolutamente nada de voltaje, no envía nada de señal. Cuando yo le doy contacto, debe marcar o debe botar una señal de 0 a 0.5 voltios. ¿Ya? Eso es su mínimo. Mínimo 0 voltios, no bota nada cuando doy contacto. Máximo 0.5 voltios bota. Pero si botase en este caso 2 voltios, abuta, está ya mal ese sensor. No, está ya mal ese sensor. Okay. Cuando está en contacto. Ahora nos vamos, ¿cuándo? Cuando el motor básicamente está en etapa ralenti. ¿A qué decimos ralenti, señores? Decimos ralenti cuando el motor está funcionando parado aproximadamente en 1000 revoluciones por minuto. A eso lo decimos ralenti. Y en ralenti, el sensor no va a estar, prácticamente el pedal del acelerador no va a estar acelerado para nada, ¿no? El motor está funcionando parado, tranquilo, solito. Ahora, en ese momento tiene que mandar aproximadamente 2 a 2.5 voltios, ¿ya? A 2.5 voltios.
¿Y cuándo? Cuando yo empiezo a acelerar el vehículo, ya yo lo piso embrague, pongo primera, ya estoy empezando a acelerar. En ese momento va a ir subiendo 2.6, 2.7, hasta 3 voltios va a llegar. Ya, tiene que llegar. Ahora, cuando yo cambio segunda, tercera, cuarta ya para coser una avenida, desde luego, cuando yo voy a acelerar más a fondo, mis RPMs en el motor se van a mover aproximadamente a 3000 revoluciones por minuto voy a coser, ¿no? En esas revoluciones se cose en una avenida. A 3000 revoluciones, a 4000 revoluciones por minuto se cose. En ese momento, este sensor TPS tiene que mandar un aproximadamente de 4.5 voltios, máximo llegando hasta 5 voltios. ¿Ya? 5 voltios. Entonces, de esa manera, básicamente, uno puede ir diagnosticando las señales de los sensores TPS. Desde luego, algunos sensores TPS vienen con 3 cables, como ahora. Los sensores TPS vienen con 4 cables y algunos hasta de 6 cables, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Está claro? Ya, no hay preguntas. Entonces vamos a ir pasando ahora a otro sensor. Ya otro sensor, vamos a ir hablando de un sensor ST, que es un sensor de líquido refrigerante del motor. Ok. Hola, hola, profe. No se escucha nada, profe. Creo que está apagado su audio. Entonces, ¿de qué se encarga? ¿Ya? ¿De qué se encarga este sensor? Este sensor llamado EST es un sensor que mide la temperatura del líquido refrigerante. ¿Ya? Es un sensor que mide la temperatura del líquido refrigerante. Y justamente va en los conductos de líquidos refrigerantes. A ver si vamos a ir analizando, señores, cómo es que llega a circular el líquido refrigerante. Desde luego, esto va a partir desde el radiador, ¿no? Desde luego, el líquido refrigerante va a partir desde el radiador. Tapa del radiador, el radiador básicamente. El radiador, entonces, la entrada del líquido refrigerante siempre va a ser por la parte inferior. En este caso, sería básicamente, ¿no? ¿Por dónde está entrando? Por aquí está entrando, ¿no? Esto es la entrada del líquido refrigerante. Y la salida siempre va a ser toda la vida en la parte superior. Entonces, la salida vamos a ir viendo. Y el sensor toda la vida va a estar ubicado en la salida, ya donde está la salida del líquido refrigerante. Entonces, vamos a seguir la salida por acá. Y este tubo inferior que viene por aquí, ¿ya? Y justamente, caballeros, está llegando acá. Entonces, y esto es la salida básicamente del líquido refrigerante y esto aquí está conectado hacia la culata, ¿no? Hacia la culata. Entonces, de aquí, de la culata, básicamente está saliendo el líquido refrigerante
¿Ya? Entonces de aquí va a ir directamente hacia el radiador. Entonces, eso es la ubicación. ¿Dónde se ubica este sensor ST? Se ubica en la salida del líquido refrigerante. ¿De qué se encarga? De medir la temperatura del líquido refrigerante. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja este sensor? Recibe básicamente una alimentación cualquiera, lo cual internamente tiene un componente ya que se derrite. En otras palabras, ya hay un componente que se derrite y ese componente que se derrite varía la resistencia. Varía la resistencia. Entonces, al variar la resistencia, ya ese componente que tiene aquí en este sensor, lo cual va a enviar una señal, ya cuando varía la resistencia. Envía una señal lo mismo de 0 a 5 voltios, 0 mínimo, máximo 5 voltios, dependiendo cuánto desgrado está el líquido refrigerante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabaja? Cuando el motor está estándar, cuando el motor está bien, todo original en el vehículo, desde luego, al momento de dar contacto no activa nada, ventiladora estoy hablando, no activa ventiladora cuando el vehículo está nuevo, bien. Pero en otros vehículos vamos a ver de que al momento de dar contacto, la ventiladora ya activa ya. ¿Cuándo es eso? Cuando la ventiladora está trabajando directo o caso contrario, cuando el sensor de temperatura prácticamente está afuera, como en este caso. Cuando el sensor de temperatura está desconectado, trabaja como si fuera directo, ya como si fuera directo la ventiladora. Se lo vuelvo a conectar, entonces la ventiladora en ese momento se apaga, ¿no? Se apaga. Entonces, ¿cómo trabaja? En eso estamos. Varía la resistencia del sensor de temperatura y en relación a eso, entonces, ya va a ir enviando una señal, ya una señal de 0 a 5 voltios máximo. ¿A dónde? Hacia la unidad de control electrónico. Ya va a enviar a la unidad de control electrónico. Esa señal de aquí, del sensor ST, capta la temperatura del líquido refrigerante, va a enviar aquí a la unidad de control electrónico. Y esta unidad de control electrónico, señores, ¿qué va a hacer? En ese momento inmediatamente envía una señal. ¿Cuándo? Cuando las ventiladoras son eléctricas, en este caso está en una ventiladora mecánica. Cuando son entonces unas ventiladoras eléctricas, ¿cómo va a trabajar? Esta unidad de control electrónico va a enviar una señal a un relay, ¿ya? A un relay de la ventiladora. ¿Para qué? Haciendo de que active al relay. Al relay va a llegar, ya hemos hablado bastante del relay, ya sabe, al número 30 del relay, ¿no es cierto? Al número 30 del relay. A ver, de paso voy a aclarar un poquito más del relay, a pesar de que ya hemos hablado bastante de eso, cómo va a llegar a activar a un relay. Ya, ok. Entonces, vamos a ir hablando un poquito del relay, caballeros. De aquí, de la unidad de control electrónico, ¿qué va a hacer? Va a enviar una señal positivo aquí a este componente llamado relay. ¿Para qué? Para que pueda activar la ventiladora. Entonces, por ende, en este caso estoy agarrando un relay de 5 terminales. Entonces, el relay de la ventiladora solo son de 4 terminales. Pero aquí vamos a ir obviando este número 87A que es del medio. Ya vamos a ir obviando. De aquí va a llegar al número 30. Y el número 30, señores, es esta. Esto es el número 30. Y aquí va a llegar al número 85, que es esta. Va a llegar negativo, desde luego ya va a tener su conexión aquí en la caja de relay o caja de fusibles. Y luego aquí el número 86. Básicamente
ya al número 86 va a llegar desde la unidad de control electrónico a activarse, y al número 30, corrijo, va a llegar ya una alimentación constante, ¿no? Una alimentación constante. Y cuando de la unidad de control electrónico llegue una alimentación al 86, va a salir por el número 87, que sería en este caso esto, ¿no? Entonces, repito, para que quede claro, al número 30 le llega un positivo, ya tiene ya, al momento de das contacto ya tiene positivo, y ya llega negativo al 85, a estos dos, positivo y negativo, ya tiene ya al momento de dar contacto. Y luego, cuando la unidad de control electrónico recibe una señal del sensor ST, esta unidad de control electrónico le envía para que active el relay al número 86, y cuando llega el corriente, cuando activa esta computadora al 86, activa el relay, lo cual permite pasar por el número 87. Y del 87 directamente viene a la ventiladora cuando son eléctricas. Ya directamente cuando son eléctricas viene a la ventiladora. En este caso, este motor está trabajando con una ventiladora del tipo mecánico accionado con correa, ¿no? Con correa. Ok. Ahora, hay algo más que quiero prácticamente aportar. En los vehículos, generalmente, ¿qué es lo que se le hace? ¿Ya? Para hacer una prueba, de repente ustedes van a hacer las pruebas. ¿Y cómo es que llega a activarse la ventiladora? En el vehículo, inicialmente, esto va a venir conectado, desde luego, ¿no es cierto? Estoy haciendo una suposición. Entonces, en ese momento, cuando la ventiladora, ya cuando mi motor está normal, funcionando en ralentí, y recién estoy empezando a hacer calentar, retírenlo ustedes ya de su motor cuando está funcionando este sensor ST. Ya es retirado. En ese momento, inmediatamente se va a activar la ventiladora. Inmediatamente se va a activar la ventiladora, ¿no? Ahora, ¿por qué se activa? ¿Cómo se activa? ¿Y quién es el que activa? Ya la interpretación y el diagnóstico es lo siguiente. Ok. La interpretación es la siguiente. De aquí, del sensor ST, tiene que enviar una señal a la unidad de control electrónico. Pero cuando yo lo voy a desconectar, este sensor ST, ¿qué va a entender esta computadora? Va a pensar de que ese sensor ST algo le ha ocurrido. Entonces, por seguridad, porque esta unidad de control electrónico no quiere prácticamente que se caliente el motor, porque se puede agripar. Entonces, esta unidad de control electrónico prefiere que el motor trabaje en frío, prefiere que el motor consuma más combustible, y por eso, cuando este sensor ST no se reporta, esta unidad directamente envía, ya activando el relay, envía un positivo al 86 para que active el relay, y de esa forma empieza a funcionar la ventiladora eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que generalmente piensa la computadora. Prefiere de que el motor trabaje en frío, prefiere de que el motor consuma más gasolina a que esté empezando a calentarse. Y por eso, este sensor ST, al momento de desconectar, básicamente activa a ventilador. Pregunta, señores. Ya, consultas ahora. Entonces, ¿está claro? Entonces. Adali, Cristian, Elvis. Profe, una pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. El sensor ST es el que mide la temperatura, ¿no? Por donde fluye el agua.
El sensor ST ya es un sensor que mide la temperatura del líquido refrigerante. ¿ST es, profe, o EST? ECT. Voy a dibujar acá, ya, para que puedan. Si en caso, digamos, le desconectamos eso, entonces no funciona el medidor de la temperatura, ¿no? ECT, ahí está. Es un sensor, básicamente, es un sensor ST, ¿ya? Sensor de temperatura del líquido refrigerante. Y cuando vos desconectas este sensor, tu nivel de la aguja, ya la aguja que va en tu tacómetro del vehículo, plum, se va a bajar, no va a funcionar en ese momento. ¿Cuándo? Cuando lo desconectas el sensor de temperatura. Y la Bien, profe, ventiladora gracias. se activa, ¿no? Y la ventiladora se activa. Está bien, profe. Ok. A ver, Elvis Apasa, Sí, profe. la pregunte. ¿Has entendido? ¿Está claro? Sí, sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Ya, a ver, voy a preguntar yo, entonces, Elvis. Ya. ¿De qué se encarga el sensor de temperatura de líquidos refrigerantes? Se encarga de enfriar, profe, el líquido el agua que circula al motor, profe. A ver, repetime una vez más. ¿Se encarga de qué? Elvis. De enfriar el motor, profe, el líquido que No, circula, no, profe. no y no, Elvis. Te estás confundiendo. El sensor no hace absolutamente nada, no enfría el sensor. El que enfría es el líquido refrigerante, el agua. Y el que enfría el motor es la ventiladora, por lo que está soplando. El sensor es un componente pequeñito nada más. ¿Qué va a hacer el sensor? El sensor solamente capta la temperatura del líquido refrigerante. Entonces, solo manda una señal a la computadora cuando el líquido refrigerante está caliente, aproximadamente 80 a 100 grados centígrados. ¿Para qué? Para que pueda luego, desde luego, la unidad de control inyectar más combustible, menos combustible y en ese momento activar básicamente la ventiladora o no activar. ¿Ya? Para eso es. El sensor no enfría, el sensor solo mide la temperatura del líquido refrigerante y luego envía una corriente eléctrica señal a la unidad de control. Ya luego la unidad de control ya se encarga de poder enviar una señal a la ventiladora para que haga activar, o si no, se encarga de poder básicamente desregular la inyección. ¿Ya? Entonces, por favor, tienes la palabra, estás levantando la mano. Entonces, te escuchamos. Profe, ¿este sensor trabaja conjuntamente con el termostato, profe, o cómo es independiente el termostato? No, el termostato es otra cosa, señores, no se confundan, ¿ya? El termostato es un actuador y el termostato, su función del termostato es como la puerta, ya es como la puerta. Cuando la puerta se abre, yo puedo pasar y cuando la puerta está cerrada, no puedo pasar. Ahora, trasladando ese ejemplo al motor, cuando el termostato va a estar abierto, el líquido refrigerante puede pasar, puede circular. Y cuando el termostato está bloqueado, el líquido refrigerante no va a circular porque está tapado. ¿Ya?
Por eso no puede circular. Pero, profe, ¿ese sensor está antes o después del termostato? Porque para que, Ya. claro, Este sensor está después, toda la vida va a venir después del termostato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el termostato es quien permite hacer circular el líquido refrigerante. Pero si no deja circular, entonces el sensor todavía no está en funcionamiento. ¿Ya? ¿Y cuándo va a circular? Cuando el motor alcance aproximadamente su temperatura ideal, que es aproximadamente 80 grados Celsius. otra preguntita más, profe. ¿Ya? Profe, una consulta. He visto muchas veces, digamos, que a las movilidades, mayormente por su economía, yo veo que ponen agua de grifo nomás. Y la mayoría, como dice el fabricante, que hay que ponerle agua anticongelante, agua verde, no sé qué. Y ahora yo he visto un tutorial donde, digamos, el agua de grifo puede llegar a oxidarse y puede dañar algunos sensores, ¿no? Pero ahora Sí. esa agua refrigerante, como mostraba en el tutorial, digamos, como he visto, digamos, tiene tendente, digamos, a lubricar, digamos, el conducto y a la vez, ¿cómo se llama? Ayuda, digamos, a que no caliente, digamos, mucho temperatura el motor también. No sé, profe, ¿cómo será eso? ¿Será que puede explicar, por favor? Ya, ok, está bien. Es lo siguiente, señores. Evidentemente muchas personas a su vehículo ponen prácticamente solo agua del grifo o algunos ponen agua de lluvia pensando que es bueno, etcétera. Ok, la respuesta es lo siguiente. Todos los vehículos se han fabricado para que utilice un líquido refrigerante. Todo fabricante ya dice que debe utilizar líquido refrigerante, no agua. No agua, líquido refrigerante, ya sea el color verde o ya sea el color rojo. Ahora, la diferencia entre agua y el líquido refrigerante. La diferencia está en esta. Agua, ¿a cuántos grados de temperatura hierve? Antes de llegar a 100. Antes de llegar a 100 grados, el líquido agua ya va a empezar a hervir. Entonces, como si estamos diciendo, el motor, ya el motor básicamente alcanza temperaturas mayores de 100 grados. Entonces, y ese agua no va a soportar más de 100 grados y empieza a hervir. Empieza a hervir agua, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando el motor alcanza arriba de 100 grados centígrados. Ahí está el problema. Ahora, ¿cuál es la ventaja cuando vos utilizas un líquido refrigerante? Los líquidos refrigerantes, tanto como verde, tanto como rojo, hierven ya, y está fabricado para hervir a 180 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, tiene unos aditivos llamados refrigerantes. ¿Ya? Refrigerante quiere decir de que tiene unos aditivos para enfriar al motor. Y ese líquido no va a hervir a 100 grados como agua, sino si va a hervir en una temperatura aproximadamente de 180 grados, que lo cual el motor no va a alcanzar esa temperatura del líquido refrigerante. ¿Ya? Conclusión, agua empieza a hervir rápido y en vez de enfriar, prácticamente empieza a calentar más bien. Y líquido refrigerante enfría mucho mejor. Dos, ahora otra comparación. Agua básicamente empieza a hacer oxidar, ¿ya? Empieza a hacer oxidar internamente. Y ese óxido es el enemigo de los materiales de acero. Tengo un acero, yo lo echo agua y al tiro unos 5 minutos en cuanto seque se va a oxidar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora, lo mismo pasa en el interior del motor. Yo lo estoy echando agua y internamente se va a ir oxidando.
Y ese óxido, cuando desmontamos motores en el taller, ya, ese óxido empieza a tapar todos los orificios que tiene el líquido refrigerante internamente, empieza a tapar, empieza a obstruir el paso del agua, ya, del líquido refrigerante, empieza a obstruir, empieza a tapar, bloquear. Algunos conductos pequeños se tapan. Y cuando se tapan o hay una obstrucción de líquido, de los conductos de líquido de refrigeración, pues básicamente ese líquido ya no va a circular como debe, ya no va a circular suficiente cantidad de líquido. Y entonces eso que aquí llegamos a que el motor tenga dificultad de refrigeración y eso lleva a que el motor empiece a calentarse por ese óxido, ¿no? Por ese óxido. Y a la vez el óxido básicamente es el enemigo del acero, lo cual el óxido empieza a comer a la pieza, al acero. Empieza a comer, ¿ya? Entonces, por eso siempre es recomendable, el fabricante dice que utilicemos líquidos refrigerantes y debemos utilizar líquidos refrigerantes porque para eso está diseñado, fabricado el vehículo, tanto como el líquido, ¿ya? Y no así para agua. Y si utilizan agua es por aminorar gastos, por tacaño en otras palabras, ¿ya? Profe, una pregunta. Elvis, tienes la palabra. ¿Qué pasa si le falla el agua, profe, cuando no tiene mucha agua, dígale? Ya, ¿qué pasa si en mi radiador está a la mitad de agua nomás? Ya, muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces pasa. O hay veces hay fugas de agua, empieza a gotear, gotera por gotera, empieza a bajarse y estoy manejando mi vehículo con menos agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Ok. Pasa lo siguiente. Ya pasa lo siguiente. Empieza a calentarse el motor. Ya empieza a calentarse el motor. En ese momento, al tener poco agua o poco líquido refrigerante, ese líquido refrigerante básicamente va a empezar a hervir y lo cual la misma presión de líquido empieza a ayudar a que sobrecaliente el motor. Y a la vez no es suficientemente, ya no es suficiente ese líquido para poder enfriar al motor. ¿Ya? La respuesta directa es, empieza a calentar el motor cuando manejas con poca agua. Entonces, agua siempre tiene que tener lo suficiente en su nivel y tiene que tener en su retorno más. Otra pregunta. Profe, disculpa una pregunta. Dale. ¿Al sensor ST solo llegan 2 cables o cuántos cables llevan? Ya, en el sensor ST, que es un sensor de temperatura del líquido refrigerante, lo que acabo de mostrarles, algunos, por ejemplo, mi vehículo, que es un Suzuki, solo le llega 2 nomás. Ya solo le llega 2 nomás. Y en este motor que acabo de mostrarles lleva 3 cables, ¿no? Lleva 3 cables. Solo necesita una alimentación y luego envía una señal, nada más el sensor. ¿Ya? Entonces, aclaración, algunos motores llevan 2 cables, algunos motores llevan 3 cables. La mayoría, un 80%, solo lleva 2 cables. Si digamos, lleva 2 cables, profe, cada cable, digamos, un cable no llega, ¿y cómo puedo medir, digamos, si está llegando o no? Ya, ok. ¿Cómo saber si está funcionando o no? Las pruebas que se le hace a un sensor ST son las siguientes. 1, medir si llega alimentación de 12 voltios. ¿Ya? Tiene que llegar cuando está funcionando, o si no, caso contrario, solamente le das contacto. Cuando le das contacto, tiene que llegar un positivo a uno de los cables. Rojo específicamente. ¿Ya? Entonces, tiene que llegar un positivo. Y el otro cable es señal. Eso no va a mandar absolutamente nada. Sino cuando el motor empieza a funcionar, del otro pin que nos sobra,
hay que medir con tester, con el multitester, cuánto de voltaje está botando. ¿Ya? ¿Cuánto de voltaje está botando? Y ese valor, supongamos en ese momento en Silent te está enviando 2.5. Y eso compararla con las revoluciones por minuto que está girando. Si está girando 1000 revoluciones por minuto y está botando 2.3 voltios, entonces está perfecto, está funcionando bien, ¿no? Ahora, fuera de ello, hay otra manera de poder probar también midiendo la resistencia. Eso es para determinar si está aún en condiciones de funcionamiento, si aún sirve o no sirve ese sensor. Medir la resistencia de ese sensor ST, ¿no? La resistencia ST. Se mide en dos cosas se mide. Entonces, vamos a ir aquí compartiendo. Vamos a ir compartiendo para poder ir explicando. Voy a dibujar el sensor ST. Puedes cortarlo ya. Ya, ok. Sensor ST. Ya, voy a ir acomodando. Ok. Ya. El sensor ECT. Ya, el sensor ST. Este sensor, ya ST, sensor de temperatura de líquidos refrigerante, se mide la resistencia que es en ohmios o en kiloohmios en de dos maneras o en dos cosas. Uno, cuando el motor está en frío, 15 a 30 grados centígrados, cuando el motor está frío. Dos, cuando el motor prácticamente está caliente de 30 a 80 grados centígrados. En esa temperatura se mide, ¿ya? En dos. 15 a 30 grados centígrados, de 30 a 80 grados centígrados. O sea, motor frío y motor caliente. Resistencia. Entonces, en motor en frío, ya motor frío, generalmente te tiene que dar ya una resistencia. En mi vehículo, por ejemplo, cuando he estado midiendo, esta resistencia nos dio 2800. Ya 2800 ohmios, desde luego. Ahora, en la parte caliente ya empieza a bajar, 450 nos midió, ¿no? 450 nos midió. En motor en frío, generalmente la resistencia es mucho mayor. Y para poder yo saber cuánto de resistencia me debe marcar, únicamente puedo ir revisando manuales, puedo ir revisando Autodata. Y en el Autodata entro con mi modelo del vehículo, año del vehículo, motor tantos, sensor ECT. Ok, ahí te da con el mismo valor cuánto te debe marcar. Cuánto te debe marcar es prácticamente hasta donde yo recuerdo de 1000 a 3000. 1000 a 3000, mínimo 1000, 3000 máximo, en frío. Ahora, en caliente, ya hasta donde recuerdo es de 350 hasta, de 350 hasta 450, hasta 450. Entonces, de 350 a 450. Y esto está bajo sus parámetros. Entonces, mientras más caliente el sensor ST, mientras más caliente el motor, la resistencia va bajando más. Y por eso hay que ir midiendo siempre en dos, ya en dos. Y eso generalmente, para hablar exacto, hay tablas, por eso hay tablas en el Autodata, ¿no? Para hablar exactamente. Ahora, en este caso yo les estoy dando el próximo, lo que yo me recuerdo cuando he medido en mi vehículo. Me marcó en motor en frío mayor, aproximadamente de 2800, y cuando empezó a calentar he medido yo cuando empezó a activar la ventiladora. En ese momento era 80
80 grados centígrados, activó la ventiladora. Ni apenas que activó la ventiladora, desconecté la ventiladora y empecé a medir. ¿Para qué desconectar la ventiladora? Para que no me esté ahí provocando algún accidente, solamente para eso. Y me midió 450, eso, y comparado con la base de datos, entonces estaba en sus valores específicos, ¿no? Eso es todo a la medición. ¿Más preguntas? Abajo de la garganta, profe. ¿Ese sensor igual es el ST, profe, o qué sensor es? ¿Cuál garganta? De la garganta del vehículo, pues, abajo. Llevan Ya. 3 enchufes, si no me equivoco. Ya, ok. No sé si nos estamos entendiendo, pero si me dices garganta, no puedo adivinar. Pero debes estar diciendo del filtro, ¿no es cierto? Ahí lleva un sensor de 3 entradas, es un sensor IAT, que eso es un sensor que controla la temperatura del aire de admisión.